Muy buenas tardes, un gusto saludarles nuevamente. Hoy vamos a platicar un poquito sobre la ansiedad en los niños y niñas. Acuérdense que estamos justo ya en abril, en el mes del niño y la niña. Me gustaría abrir este tema con un número muy importante que la OMS detecta en el 2019, donde nos menciona que son 58 millones de niñas y adolescentes que padecen este trastorno de ansiedad. Acuérdense que una detección temprana puede salvar muchas vidas. ¿Por qué? Porque el trastorno de la ansiedad que no es detectado a tiempo en un niño o en una niña, pues de edad adulta nos puede traer mayores dificultades. ¿De acuerdo? Es importante mencionar que hay que estar atentos o alertas a ciertos comportamientos, a ciertas señales, como ya se los habíamos mencionado anteriormente. La ansiedad en los niños puede manifestarse de diferentes maneras. Aquí me gustaría como marcar un punto algo importante. Hay veces que como papás que sí estamos alertas, vamos al café, ¿no? Las mamás con las amigas y les decimos, ay, fíjate que mi hijo como que trae ansiedad. Y la amiga le dice, ay, ¿qué crees? Que yo ya llevé a mi hijo a un psicólogo y sí lo detectaron con ansiedad y le están dando este tratamiento y estas herramientas terapéuticas. Aplícalas con tu hijo. ¿Funciona? Puede ser que sí. Pero ¿cuál es la idea o cuál es el paso ideal a seguir? Que cada quien acuda con un profesional. Puede ser el psicólogo que está atendiendo al hijo de la amiga, y el hijo de mi hermana, de mi hermano, de mi tío, de mi prima. Puede ser ese, pero que atienda al niño por separado. ¿Por qué? Porque así como de adultos somos diferentes, los niños también. Hay veces que las mismas herramientas no le funcionan a ese mismo niño. Puede ser que al hijo de tu amiga le funcione la herramienta de relajación, pero a tu hijo no, al contrario, le eleva la ansiedad y en lugar de ayudarlo, lo estamos perjudicando. Es importante también mencionarles que para un diagnóstico certero es importante acudir con un especialista, en este caso con un psicólogo infantil o que trabaje con las infancias, ya que va a ser el encargado de hacer este diagnóstico y llevar a cabo un tratamiento. El tratamiento va a ser personalizado. No siempre se tiene que trabajar con las mismas herramientas de otro niño, porque les reitero, no es el mismo niño. Todos somos diferentes, desde niños, desde chicos. ¿De acuerdo? También me gustaría platicarles brevemente el que los niños y los adolescentes que llegan a padecer este trastorno de ansiedad presentan diferentes reacciones o diferentes sintomatología. Por mencionarles algunas, vienen siendo las reacciones cognitivas. Ustedes me van a decir, oye Karen, ¿pero qué es una reacción cognitiva? Ok, una reacción cognitiva es cuando el menor o el infante presenta síntomas de sentirse inseguros, sentirse indefensos, pero sobre todo, papis, de baja autoestima. Hoy en día, el bullying está aumentando en las escuelas. Hay que generarles un ambiente de confianza dentro de las casas para que los niños puedan comunicarnos en caso de estar sufriendo este bullying y evitar un trastorno de ansiedad. Otro es una reacción física. ¿Cuáles vamos a poder visualizar o que nos den como un pequeño, vamos a llamarle alerta o nuestra antenita está ahí como que aguas, aguas? Pueden ser, vamos a citar por ejemplo el día de hoy, el ritmo cardíaco les aumenta, por cualquier situación, un regaño o algo, les aumenta mucho el ritmo cardíaco. Pueden presentar mareos, pueden presentar náuseas, una sudoración muy, muy excesiva, temblores, o el que a veces se espantan mucho es cuando tienen la dificultad para respirar. Sienten que se les va el aire y que no pueden jalarlo, no pueden hacer esto.
Eso también es un síntoma físico. Hay otro que es la reacción conductual o una sintomatología que viene siendo conductuales. ¿Cuáles son? Los niños o niñas que padecen ansiedad evitan situaciones o comportamientos que les causen mucho miedo. Por eso es importante trabajar con ellos. Cuando muestren este tipo de reacciones, poderlos acompañar, poderlos enfrentar sus temores. No es regañarlos, es saber orientarlos, saber guiarlos y sobre todo entenderles por qué ese miedo para poderlo trabajar. Es importante que si son niños muy pequeños, pues comentárselo a su especialista o a su psicólogo. Apenas esta semana, fíjese que hicimos o se presentó esta situación que le causó esta ansiedad muy fuerte, para que en terapia lo puedan ir trabajando y justo ir rompiendo el miedo. No es como romper una hoja de papel. Ya no tengo miedo. No. Se va trabajando sobre sesiones para que el niño venza su miedo. Aquí, acuérdense que no tenemos una, vamos a, ¿cómo le podemos llamar? Una línea. Juanito rompió este miedo en 2 sesiones. Pedro también lo tiene que hacer. No, así no. Cada niño lleva un proceso, un tiempo. Y sobre todo es importante el acompañamiento también, el seguimiento, que ustedes nos ayuden a nosotros como psicólogos al estarlos llevando a sus terapias constantemente. ¿Vale? Aquí me gustaría partir ahora con algunos factores que les generan ansiedad a los menores. Vamos a citar el día de hoy 5 factores. El primero puede ser un factor biológico, donde puede haber por cambios de niveles de hormonas o algún neuroquímico del cerebro que puede estar aumentando el riesgo del desarrollo de la ansiedad. Por eso les reitero, hay que acudir con un especialista cuando nosotros veamos una señal de alerta. La otra puede ser un factor genético también. Si es así, en la primera entrevista que se tiene con el especialista, es importante mencionárselo. Aquí acuérdense que el factor genético puede jugar un papel muy importante en el desarrollo de este tipo de trastornos. De manera que la predisposición genética, solo una parte, pues la detectan a tiempo o la detectan a una edad temprana y evitamos algún conflicto en adultez. Por eso no hay que pasarlo por largo, papis, ¿vale? Otro factor puede ser un factor ambiental. Aquí que puede entrar, pues las situaciones estresantes, conflictos familiares, que de la nada se empiecen a pelear entre familia, cambios muy grandes o muy significativos en el entorno del menor, algún momento difícil que se presente. Otro es, por ejemplo, ¿no? Actualmente vivimos en fraccionamientos y papá sale y ya se está peleando con el vecino, pues también eso entra dentro de un ambiente estresante o conflictos estresantes hacia el menor. Otro que es muy común ahorita, hoy en día, es que van la familia en el carro, ya sea papá, ya sea mamá, ya sea tío, abuelito, y hay un conflicto vial. Pero se nos olvida que llevamos infantes atrás. Y uno como adulto se está peleando con el carro de al lado, con el que se nos metió, con el que se haya pasado, ¿no? Incluso hasta el alto. Y perdemos de vista a los niños. Y se hace el problema vial. No hubo ningún golpe, no hubo ningún choque. El simple hecho de que se me metió ya fue causante a mi adulto de ponerme tenso, de enojarme, voy y le echo pleito. Pero ¿qué creen? Si mi hijo está viviendo ansiedad por
ambiente, ese es un ambiente también. Los conflictos que tenemos cuando vamos en la calle. Por eso les reitero que hay que tener esas señales de alerta, hay que escuchar al especialista para que nosotros como papás podamos ayudar también a nuestros hijos a ir trabajando la ansiedad. Hay otro factor que lo llamamos factores cognitivos. En este caso puede tener una gran preocupación o interpretar ciertas situaciones de manera negativa o inclusive el sentirse inseguros de hacer la mínima cosa. Eso ya les genera ansiedad. Pero hay que saber por qué se sienten tan inseguros. Y es ahí también donde el terapeuta infantil lo va a trabajar con el niño o la niña para ir rompiendo ese patrón. El último que hoy me gustaría citar con ustedes es el factor del aprendizaje. Acuérdense que los niños pueden aprender a responder con ansiedad a ciertos estímulos, a ciertas situaciones. Y es lo que yo les mencionaba hace unos minutitos. Cada niño es único y puede estar afectado por diferentes factores. Pero es importante valorar particularmente y sobre todo que lleguen con el especialista correcto para que lo pueda intervenir, para que le pueda dar un tratamiento ideal al trastorno de ansiedad de su niño o de su niña. No hay que pasarlo por alto. ¿Hay muchos trastornos de ansiedad infantil? Sí. Por ejemplo, les voy igual a citar algunos. Estos trastornos no todos lo padecen. Les reitero, no todos. No un niño va a tener todos estos trastornos. Puede ser que si viene siendo un problema genético, puede ser que el hijo de mi hermano, el hijo de mi hermana, tenga el trastorno obsesivo compulsivo, pero mi hijo tiene un trastorno por ansiedad de separación, cuando los papás se separan. Entonces no es el mismo y no se va a trabajar lo mismo, ¿de acuerdo? Otro tipo de trastorno de ansiedad viene siendo el trastorno por ansiedad social. Hay que trabajar mucho este papis. Es muy importante para la vida adulta. El de trastorno de estrés postraumático, si vivieron algún evento donde el niño tuvo ese shock, por mencionarlo así, hay que trabajarlo para evitar que crezca la ansiedad, que crezca un miedo a alguna situación. ¿Qué podemos hacer, Karen, para calmar la ansiedad en un niño? Igual, lo primero es acudir con el especialista. Yo como psicóloga, hay ejercicios que nos pueden ayudar. En el inter que vayamos en camino con el especialista y que mi hijo o mi hija, mi sobrina, mi sobrino esté padeciendo de una crisis de ansiedad, podemos hacer ejercicios de relajación, que es como ya se los había mencionado, que viene siendo la técnica de la respiración profunda, la relajación muscular progresiva o una meditación que nos ayuda a reducir los síntomas físicos, que ya también se los mencioné, ¿de acuerdo? O muchas veces es de que se están quitando los pellejitos o se estén mordiendo las uñas, también es un síntoma físico. La terapia que más puede ayudarles a trabajar la ansiedad viene siendo la terapia de cognitivo-conductual. ¿Por qué esta? Este tipo de terapia de cognitivo-conductual se basa en cambiar los patrones del pensamiento y el comportamiento, lo cual viene ayudando o cae muy bien para justo trabajar esa ansiedad, para trabajar justo ese pensamiento, ese comportamiento. Pueden buscar un especialista que trabaje con este tipo de terapia. Hay otro que viene siendo el entrenamiento de habilidades sociales, que es cuando les ayudamos a los niños a justo a desarrollar habilidades para sentirse más seguros, para determinadas situaciones puedan enfrentarse,
para mejorar sus relaciones personales. Si esto lo detectamos a una edad muy temprana, de adultos no van a tener ningún problema en cuestión, de sus relaciones personales. Puede ser también una terapia familiar, eh, puede ser inclusive otra herramienta, la meditación. Puede en ocasiones ser mucho de ayuda, el meditar con los niños, llevarlos a un punto de relajación. La meditación la pueden llevar a cabo también con el primer tip que les di, que viene siendo con ejercicios de relajación. Si ya el psicólogo, el especialista, es el único que va a determinar si es necesario que el menor visite a un psiquiatra infantil. Recuerden que nosotros como psicólogos no podemos medicar. El único o los únicos que pueden llevar a cabo la medicación es el psiquiatra. Y también hay psiquiatras infantiles. Entonces, dentro del diagnóstico, el psicólogo es el que va a mencionar si va a ser necesario que el niño tenga que acudir a una entrevista psiquiátrica. De igual forma, el especialista a veces suele tener ya el contacto de algún psiquiatra infantil que nos pueda compartir para darle el seguimiento. Esto de la medicación ya es como muchas veces el último recurso, dependiendo siempre y cuando de el tipo de ansiedad que se tenga. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues con esto me despido, sin antes mencionarles que nuestros servicios en Mosmi siguen a, a su disposición en los números de nosotros. Con gusto les vamos a estar contestando. Recuerden que seguimos teniendo nuestros talleres, nuestras pláticas y vamos a seguirles subiendo más información de este tipo. Que pasen muy buena tarde. Muchísimas gracias. Un gusto volverlos a saludar. Hasta la próxima.